Mirar, yo llevo en agilidad pues unos cuantos años, ya 2008 creo que es donde empecé mis primeras cuestiones en Scrum. Y también también he hecho de trainer, he hecho de profesor, y muchas veces me preguntaban, Jolín, esto de Agile, de Business Agility, ¿no es una moda? ¿Realmente es una moda que pasará y seguiremos como lo de siempre? Y ahí es donde, bueno, pues donde empecé a preguntarme cosas, ¿no? Entonces, me topé con un libro que me aclaró mucho las ideas y me dio una perspectiva histórica de por qué estamos aquí, ¿no? De por qué hemos llegado a lo que es Business Agility. Entonces, bueno, pues mi ponencia pretende pues, arrojar un poquito de luz sobre esto. Muy bien. Voy a hablar, descubrí este libro que podéis ver a la izquierda, el Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero, de Carlota Pérez. Esto es un libro del 2002 y lo que estáis viendo a la derecha parece una diapositiva muy vieja, es que lo es. Eso son, lo que vamos a ver, las primeras 4 diapositivas son diapositivas de esta autora de 2002. Entonces, para que veáis, bueno, llevamos un tiempo ahí, todos sabéis que el Manifiesto Ágil es de 2001, o sea, ya llevamos 20 años, este año se cumplieron 20 años desde los que se dio nombre o se dio contenido en valores y a esa cultura ágil. Entonces, bueno, en aquella época se gestaron muchas cosas y han pasado 20 años y mira, todavía estamos aquí pues, descubriendo la agilidad, ¿no? Lo que nos decía, abajo he puesto una frase, lo que nos dice Carlota es que el capital de producción siempre sigue al financiero, ¿vale? Eso quiere decir que el capital financiero hace inversiones cuando hay inventos nuevos, cuando hay insumos que se llama, que son cosas, son inventos que desconocemos, o sea, desconocemos su potencial. Entonces, el capital financiero a veces apuesta por esas cosas y eso pues luego resulta en una total revolución tecnológica. Podéis imaginaros que en nuestra época estoy hablando del microprocesador que nos ha llevado a los ordenadores, a los móviles, nos ha llevado a Internet y eso ha cambiado completamente el mundo. Os podéis imaginar, hoy en día pues tú quieres algo y vas a Internet, vas a Amazon, vamos, o pides un coche, pides Cabify. Estamos en un mundo muy, muy distinto, ¿no? como era antes. Y gracias a eso, gracias a ese pequeño invento, ¿no? El que hizo la explosión fue ese pequeño invento. Entonces, el capital de producción sigue al financiero. O sea, cuando el financiero invierte en esos inventos, en desarrollar esos inventos para pues, nuevos bienes de consumo, nuevos servicios, es cuando las empresas bueno, pues invierten o no en esos nuevos procesos productivos. Y esto es lo interesante. Muchas veces el no invertir pues, significa que estás fuera. Y eso lo vamos a ver un poquito. Podemos ver una de las primeras diapositivas de Carlota, aquí a la derecha. Ella nos dice que existe, o eso es historia, no es que ella nos lo diga, ¿no? Pues eso es realidad. Dice, cada 40, 60 años hay una revolución tecnológica. Perdón, una revolución, sí, tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 40 o 60 años cambian las formas en las que desarrollamos nuestro trabajo, las formas en las que producimos. Y eso muchas veces conlleva una lógica, un sentido común, unos valores totalmente distintos a lo que teníamos anteriormente. Si pensáis quizás en vuestros abuelos, ellos estarían seguramente en una empresa pues toda su vida. Y sus valores eran, bueno, entonces incluso se decía que quedarse un día hasta las 10 de la noche pues era sano, ¿no? Había unos valores muy distintos. Era un mundo mucho menos complejo que el de hoy en día, era complicado, pero no tan complejo como el de hoy, pero muy distinto a lo que estamos hoy en día. Por tanto, bueno, las compañías se encuentran en un mundo que va evolucionando y por tanto han de saber responder en cada momento pues, a esa evolución. En el fondo, lo que nos transmite Carlota es cada 40 o 60 años, y esto es una regularidad histórica, tenemos una revolución nueva. Lo que nos trae esta revolución nueva es un nuevo paradigma, es como lo llama él. Es ese cambio de lógico, ese cambio de sentido común, de adquirir nuevas competencias o capacidades, como hemos visto
ponente anterior, Ángel, cuando hablaba de las capacidades de Business Agility, ¿vale? Trae nuevas competencias que hemos de adquirir. Vamos a ver un poco la perspectiva económica, que aquí es lo interesante para que veáis cosas que quizás algunos sepáis o no, pero aquí vemos en un solo cuadro las últimas 5 revoluciones tecnológicas. ¿Vale? La revolución industrial, que es la primera, quizás esa sea más conocida por todos. ¿Qué ocurrió en esta revolución? Pues que se inventaron máquinas como la máquina de hilar, que fue una de las primeras, en las que se libera al hombre del trabajo duro. Hasta entonces todo eran artesanos, ¿no? Y todo era a base de tracción sangre, por decirlo de alguna manera. La primera revolución industrial consistió en eso, ¿no? En traer las máquinas a la producción, con lo que, claro, os podéis imaginar, la producción se disparó para los cánones de entonces, ¿vale? Si vamos a la segunda revolución industrial, ahí es la época del hierro, de la máquina de vapor, ese fue el invento, el ferrocarril. Claro, ¿qué ocurre con el ferrocarril? Que de pronto las ciudades cercanas, digamos, las fábricas distribuidas en el país, de pronto tienen una vía de comunicación, una forma de distribución, una forma de llevar cosas de una ciudad a otra o de una fábrica a otra, pues con gran velocidad. Y eso, de nuevo, ha abierto mercados, ha abierto más producción. La tercera, 1875, fue la era del acero, la electricidad, la ingeniería pesada. De hecho, fue el acero, ¿no? Fue el ser capaces de construir estructuras como la Torre Eiffel y, sobre todo, los grandes buques transportadores. ¿Vale? De repente, el mundo se une. De repente, tenemos un medio de transporte, que son esos buques de acero, que son capaces de ir a buscar pues, materias primas, pues, quizás a algún país de Latinoamérica, y llevarlo a Asia o llevarlo aquí a Europa para que lo trabajemos. De nuevo, otra forma en la que estamos enfrentándonos al mundo, ¿no? Por cierto, eso fue la primera globalización, la época del acero. 1908, el modo de vida americano, podríamos decir, la época del petróleo, del automóvil, la producción en masa, ¿vale? En esa época, y eso nuestros abuelos lo han vivido. En esa época, pues las empresas construían, como Ford, por ejemplo, con el Forte, y luego pues, otras empresas de gama blanca, neveras, etcétera. En esa época lo que ocurría es que había las empresas decidían qué productos querían vender o querían construir, los construían y luego los vendían. Y de alguna manera estaban diciendo a la sociedad, pues mira, esto es la nevera o estas son las 3 neveras y si quieres ser reconocido en la sociedad, pues tienes que comprar una de estas neveras. En ese momento, en esa época, todavía las empresas eran dueñas de su producto. Hoy en día ya no es tan así. Hoy en día o tu producto se adapta a necesidades reales de los clientes y los clientes hoy en día tienen tanta variedad que es otro mundo, ¿vale? Entonces, bueno, esa fue la cuarta revolución. Ya os podéis imaginar. Y la revolución en la que estamos viviendo actualmente o la que nos ha llevado cuando se presentó por primera vez el microprocesador. Eso nos llevó a los móviles, nos llevó a los ordenadores. Hoy en día tenemos una infraestructura que permite, vamos, una comunicación y una divulgación de necesidades mucho más fuerte que es con Internet, algo que no existía antes. Por ejemplo, fijaros, si hoy en día queremos comprar algo, sea lo que sea, un coche, aunque sea una nevera o sea cualquier cosa que queramos comprar, ¿dónde vamos? Ya no tenemos concesionarios expertos, ¿no? Como era antes con los coches. Hoy en día vamos pues, a la web, miramos los foros y nos decidimos no porque nos lo vendan, no porque las empresas que vendan coches pues, nos convenzan de algo. No. Nosotros nos habremos informado de una forma excelente, incluso sobre el modelo que nos interesa. A lo mejor sabemos más que el vendedor que nos pueda atender, ¿vale? Y eso lo ha traído esta nueva revolución tecnológica, que es gracias al microprocesador. Si os fijáis, en medio, toda revolución tecnológica tiene digamos, una explosión, hay un invento, hay algo que ocurre que la pone en marcha
Y luego hay una época, o sea, lo pone en marcha, pero no se acoge. Y luego hay una época que siempre hay alguna burbuja financiera que hace que todo cambie, ¿no? Entonces, posterior a esa época financiera es cuando pues, las empresas que adquieren eso, adquieren esa nueva forma de trabajar, ese nuevo paradigma, pues entran en época de bonanza, ¿vale? Las empresas que son capaces de reaccionar, pues ocurre eso. Fijaros, si miramos por épocas de recesión, las primeras, la revolución industrial fueron, aquí lo vemos, 4 años. Ferrocarriles fueron 2 años de recesión. Pero ¿qué está ocurriendo? A medida que avanzamos y las compañías se hacen más grandes, esa época de recesión se hace más grande. La del siglo pasado, la cuarta revolución, fue el crack del 29. Y mirar, eso ahí fueron casi 10 años, depende de dónde, tenemos más de 10 años de recesión, de burbuja bursátil, de momento de cambio, que los momentos de cambio son muy, muy duros. Y si vamos a nuestra época, a la revolución tecnológica del microchip, mirad, empezó el 2000 con el auge, la caída de los .com, que ello iba a ser la hostia, pero al final no era nada. Y luego en 2008 tuvimos el Nasdaq, en 2007, perdonad. Tuvimos también otro crack y todavía no hemos salido. Y esto es lo interesante, lo que nos cuenta. O sea, por eso es interesante este gráfico. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí lo que podemos ver es lo que os estaba explicando. Toda época, o sea, estas 5 revoluciones tecnológicas que han ocurrido hasta ahora, la última no está acabada, transcurren de la manera que lo estamos viendo aquí. Primero hay un periodo de instalación, son 20 a 30 años más o menos, y hay una regularidad, hay una documentación histórica que muestra esto. Eso no quiere decir que eso sea preciso, ¿no? Que sea que podemos predecir que va a ocurrir tal cual, no, pero sabemos que esta regularidad está ocurriendo, lleva ocurriendo muchos años, ¿no? Hay un periodo de instalación, se suele llamar de destrucción creadora, es cuando rompemos con todo. Fijaros, en nuestra época la agilidad está rompiendo con las formas de trabajar anteriores. Hoy en día no queremos jefes de proyecto, porque sabemos que los equipos, si les escuchamos, si les damos poder de decisión, como son un equipo, es típico Agile, ¿no? Toman decisiones mucho mejores y mucho más rápidas, ¿no? Entonces hay un momento en el que hay compañías que empiezan a apuntarse a esa nueva forma de trabajar, hasta un momento que viene el crack, que viene esa burbuja. Cuando ocurre eso, ha habido un crack, han desaparecido empresas y fijaros, en nuestra burbuja bursátil han desaparecido Nokia, móviles Nokia, ha desaparecido AOL, American Online, vamos, y muchas más, ¿vale? Entonces, es un momento, o sea, en el momento de esta recesión es cuando ocurre que o sobrevives o te adaptas a la nueva forma, al nuevo paradigma, o desapareces. Y luego suele haber una época de despliegue, son 20, 30 años de bonanza. O sea, la buena noticia es que todavía no, pero en breve, o ya estamos empezando a caminar en ello, vamos a tener va a volver una época de bonanza. Probablemente, y aquí es donde voy, lo interesante, cuando apliquemos, cuando las compañías pues adapten Business Agility. Carlota también nos hablaba de cuál es el paradigma hacia el que tenían que moverse las compañías en 2002. Y si leemos esto no es directamente Business Agility, pero más o menos. En vez de pirámides centralizadas, empresas jerárquicas, ¿vale?, a la descentralización en redes abiertas, o sea, compañías más planas, con las personas formando redes, y la descentralización de las decisiones. Las decisiones se toman pues ahí donde está la información, que es lo que hacemos hoy en día. Respecto a los productos que utilizan, ya no es tanto las materias primas, lo que importa es la materia gris, es esto de aquí. Por ejemplo, os doy un ejemplo muy tonto, una empresa de cemento, ¿vale?, y eso es real el ejemplo que os doy. Claro, tú puedes pensar, su negocio está en vender cemento o en tener los camiones cementeros y de cementera y vender cemento. Cierto. Pero hoy en día o tienes una especie de Cabify para la cementera, para que cuando el cliente pueda mirar dónde está el camión, cuándo me va a llegar y tener todo listo y todo vaya fluido,
o es que no eres competitivo en el mercado. Por tanto, y eso en este caso es mucha informática, es de nuevo materia gris, ¿no? La forma de las operaciones, ¿vale? Pasamos de las rutinas optimizadas. La idea es, la excelencia está bien, pero la excelencia es como la perfección, nunca vas a llegar. Es mucho mejor la mejora continua. Continuamente has de estar buscando, preguntando, etcétera, y para adaptarte a ese cambio, ¿no? El personal, pensar que las personas son una inversión, son un activo. Hoy en día las personas y su conocimiento es lo más valioso que tiene una empresa. Y eso, antes no era así, cuando las personas eran brazos mecánicos, bueno, pues podía sustituir una por otra. Hoy en día ya os podéis imaginar, eso es muy complicado. Los proveedores, ¿vale? Hoy en día un proveedor no es un proveedor, es mi partner. Si yo soy de negocio y mi partner tecnológico me aporta no sé qué máquinas o no sé qué servicio, es mi partner. Vamos de la mano y queremos ganar los dos. Esas relaciones de apretar, voy al proveedor más rápido, más barato, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Pues es un cambio que también tenía que venir. La estrategia, ¿vale? Las estrategias, lo que está claro que hoy en día no puedes decir, mira, voy a ir a este producto o esta es mi visión y voy bravísimamente esto. No, constantemente he de validar mis ideas, mi estrategia la he de validar y he de incorporar lo que se llama estrategia emergente. O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué me están demandando ahora, ¿no? Mis clientes o dónde hay nichos de mercado. También ha cambiado eso. Los mercados. Antes intentábamos... yo os voy a dar un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos, en los tomates, por ejemplo, los tomates, antes buscábamos producir millones de toneladas de tomates que fueran todos iguales, ¿no? Con los mismos procedimientos y pues llevarlos a los mercados o a los supermercados. Si vais a grandes mercados probablemente encontraréis este tipo de tomates, pero es un mal negocio porque por un céntimo puedes estar fuera, ¿no? ¿Dónde está el negocio hoy en día? En la microsegmentación, en tomates que tengan sabor a tomate, aunque valga 6 euros el kilo. Hay mucha gente que está dispuesta a pagar eso. Y no todos, o sea, es un microsegmento, es un segmento pequeño, pero aún así, como somos muchos, es un área de mucho beneficio para una compañía. Y luego es interesante también, porque Carlota ya predijo que las empresas que descuidan el ambiente, pues probablemente perderían cuota al mercado. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? O sea, lo que pasa con el azúcar, con las latas, con la conciencia que tiene sobre todo nuestra juventud, tiene una conciencia brutal de la ecología. Muy bien, y para finalizar, yo quería compartiros, antes Ángel habló del Business Agility Institute, también ha hablado de SAFe. Yo soy experto en escalado en SAFe, vamos, yo en SAFe es donde mejor me muevo y de hecho es lo que practico. Entonces, bueno, simplemente quería traeros cómo es, o sea, en SAFe, cómo vemos ese Business Agility. ¿Vale? Encontraréis, aquí os he puesto el link abajo si a alguien le interesa. Lo interesante, o sea, tal como define SAFe la Business Agility, es la capacidad de una organización para adaptarse rápidamente a los cambios de mercado. Esa es la clave. ¿Vale? Teniendo herramientas para rápida y flexiblemente responder a las demandas del cliente. O sea, meter al cliente en medio, por eso lo vemos aquí. ¿Vale? El Customer Centricity. Customer Centricity es entender al cliente, construir soluciones a su problema, no mi producto que yo quiero vender, no. Entender el producto de nuestros clientes y nuestro producto, construirlo para ellos. Porque solo así tienes futuro, solo así eres competitivo. Y es más, incluso tienes que proyectar a tu cliente hacia el futuro. ¿Por dónde puede ir nuestro cliente más adelante? Y adaptar la estrategia a eso. Colocando al cliente en el centro, pues SAFe nos da, lo llaman competencias, 7 competencias, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? Que es más o menos lo que decía Ángel en la ponencia anterior, habla las capacidades que ha de adquirir una compañía, en SAFe se llama así. Y bueno, resumiré muy rápido. Una cultura de aprendizaje continuo, ¿vale? A todos los niveles. ¿Vale? Continuamente hemos de estar evolucionando, no nos queda otra. Lo que hoy es válido, el año que viene puede ser totalmente diferente. Una agilidad organizacional, eso quiere decir, yo hacia adentro funciono de forma ágil. ¿Vale? Yo me miro, o sea, yo
optimizo mis procesos, aplico Scrum, etc. Lean Portfolio Management. Lean Portfolio Management es mi cartera de productos. ¿Cómo inicio? ¿No? Lo que en clásico son proyectos, pues en Agile no son tales. Son experimentos, son mínimos productos viables que me van a decir cuál es la dirección en la que construir mi producto. Agilidad a nivel de equipos y técnica, también tiene que ver con Scrum, con Steam Programming, todo este tipo de técnicas. Entrega del producto ágil. Esto se refiere a iterar, ¿vale? A construir por sprints, lo que conocemos por sprints, etc. Y bueno, si construimos cosas muy grandes, pues hay muchas herramientas hoy en día que nos permiten crear grandes productos. Y para finalizar ya, decir, todo esto tiene que estar soportado por un líder de Lean Agile. Eso quiere decir por líderes que de verdad apoyen todo esto. Espero hasta aquí. Puedo enseñar mi diapositiva si alguien quiere mi contacto. Y bueno, gracias Pascual, pues me he pasado también un minuto o algo, creo. No, que va, muchas gracias a ti, Alex. Has estado perfecto. Te quería transmitir una pregunta, Alex. Entonces, podemos llegar a entender, y entiendo que la conclusión de tu presentación es que en la revolución tecnológica actual, el Business Agility sería el paradigma que nos ayuda a organizar nuestra gestión en este momento, ¿verdad? Exactamente. He corrido un poco más y hubiera tenido para más, pero sí, esa es la conclusión. Business Agility es la respuesta a esta revolución tecnológica. Vendrán más, seguro. Pero esas que vengan, que las solucionen los expertos del futuro. Nosotros bastante tenemos con solucionar lo que tenemos ahora. Sí, para eso hace falta un nuevo invento que no tenemos. O sea, las revoluciones tecnológicas son el invento, el que lleva cosas, por ejemplo, el microchip llevó al ordenador, al móvil, a Internet. O sea, el invento, el insumo se llama, es el que hace explotar todo. Entonces, probablemente tenga que ver, la siguiente revolución tendrá que ver con biotecnología, con ese tipo de cosas, o biogenética, o ordenadores genéticos, no sé, pero cosas ahí que ahora pueden ir. mismo casi somos incapaces de pensar. Oye, Sí. Alex, pues fantástico. Gracias por haber sacado un rato en la agenda y haber compartido estos 20 minutos con nosotros. Gracias a vosotros.